Llegamos a el último capítulo de Colosenses y estuvimos viendo de que Pablo, en cadenas, arrestado, escribe esta epístola a esos hermanos que estaban despreciados, eran judíos mesiánicos, en otras palabras, eran judíos, pero habían aceptado a Cristo Jesús, el Mesías, y había un grupo de gnósticos que estaba tratando de confundir su base esencial en la fe con experiencias esotéricas y intelectualidad espiritual que únicamente ellos decían poseer. Y tiene 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos, Pablo les explica a los hermanos de la fe en cuanto doctrina bíblica. Y entra en una explicación teológica de lo que Dios hace cuando nos rescata. Y nos dice que juntamente con Él hemos muerto, hemos sido sepultados, y también juntamente con Cristo hemos resucitado a una vida nueva. Y como hemos resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús, estamos en Él, Él está en nosotros. Y Cristo, que es cabeza de la iglesia, está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y nosotros juntamente con Él estamos. Pero vivimos de este lado del cielo hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero espiritualmente hablando, ya estamos sentados juntamente con Él en gloria. Eso es lo que cubre capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 3 y capítulo 4 tiene que ver con indicaciones. Tiene que ver primero con doctrinas y después con práctica. Y esta es la forma en que Pablo siempre escribe. Primero menciona lo indicativo de Dios, lo que Dios hace con nosotros, por nosotros, para nosotros. Y después explica, ahora que nosotros razonamos con esta mente y entendemos, no nos basamos en fábulas, no nos basamos en dichos sin ninguna base real. Es por eso que dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y tulenzas, dichos que no hay ninguna verdad. Y Pablo entonces empieza, capítulo 3, empieza a explicar lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes en Cristo Jesús. Porque ya estamos sentados en gloria, porque ya estamos con Él. Esto es algo que se hizo, esto es algo que está hecho por Dios. Es por eso que no es por obra, es por gracia. Pero nuestras obras se demuestran debido a la fe que tenemos en Cristo Jesús, quien produce en nosotros estas obras. ¿Se explica esto? ¿Se explica? Entonces, ahora que estuvimos viendo el capítulo 3 y la semana pasada entramos al capítulo 1 de Colosenses, después que le habló a las esposas, a los esposos, después que le habló a los hijos, después que lo habló a los que trabajan, los que son trabajadores, como los que ofrecen trabajo, los empleadores. Ahora nos va a hablar al creyente en general. Y nos dijo que nos tenemos que desnudar del viejo hombre y vestirnos interiormente con el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y este vestido nos ordena a vestirnos. Y estuvimos viendo la semana pasada que nos ordena a comportarnos de una forma específica. Las esposas con sus esposos, sus esposos con sus esposas, sus hijos a sus padres, y después empleado al empleador y empleador a empleado. Y comenzando con el versículo 1, dice, amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Todos tenemos una autoridad sobre nosotros. Como creyentes, la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que someter a toda autoridad, pero primero, la máxima autoridad es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora nos va a dar una receta de la comunicación. Nos va a dar de cómo comunicarnos, cómo comportarnos, qué pedir, por qué pedir, a quién pedir, por quién pedir. Y esta es la receta de la comunicación que nosotros lo podemos ver en el versículo 2 al versículo 6. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, o por mí, por nosotros. Él estaba en prisión, pero también tenía a Timoteo que lo acompañaba y a otros obreros, incluyendo el pastor de esta congregación, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio, quiere decir, de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifestéis como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y tiene que ver en cuanto a nuestra conversación, comunicación. Y estuve pensando de cómo comenzar con un ejemplo. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando comencé a ir al seminario, se me había dado oportunidad de comenzar un estudio bíblico aquí en Primera Iglesia Bautista del Río, First Baptist Church of el Río, pero en español. Y todo lo que yo aprendía desde ya lo ponía en práctica y predicaba y enseñaba. Y era tanta la información, era tanto el gozo, era tanta el deseo de compartir con los demás, que en mi trabajo, era oficial de seguridad en una compañía que ya cerró. Y el supervisor, mi supervisor, estaba en la compañía y la compañía había contratado a la compañía de seguridad para que nosotros nos encargáramos de la seguridad. Y tenía mi supervisor, quien me acuerdo una vuelta decir de que era hijo de pastor, porque me vio leyendo la Biblia. Después me cambiaron de cuenta y estaba trabajando en esta compañía. Y alguien se quejó de que yo a la hora del lonche iba y me ponía a estudiar la Biblia y ya tenía un grupo de 4 o 5 personas que estudiaban juntamente conmigo. Gracias, hermano. Y alguien se quejó, de lo cual él tuvo que responder. Y me acuerdo como si fuese hoy, lo vi venir, un hombre bastante grande. Y me dijo, mira, Javier, nosotros te pagamos para que hagas tu trabajo, no para que andes predicando. Yo sé que de la abundancia del corazón abre la boca, pero te pagamos para trabajar aquí, no te pagamos para predicar ni para invitar a gente a la iglesia. Y me dijo, la Biblia dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. En este lugar el César soy yo. Y me vas a dar lo que merezco, te dimos trabajo, tienes que trabajar para nosotros. Y me acuerdo cómo respondí, en vez de caer en la intimidación de él, le dije, ¿sabe qué? Tiene usted absolutamente razón. Pero como es lonche, como es hora de lonche, yo tomo mi lonche, esa es la hora que I clock out. No estoy trabajando. Aunque estoy haciendo mi presencia, representando a la compañía y manteniendo orden y tomando nota, observar y reportar, es mi hora de descanso. Pero usted tiene razón, tiene absolutamente razón. La Biblia dice de que tengamos cuenta, mejor tengamos atención, porque si creemos que estamos muy firmes, tenemos que tener cuidado de no caer. Y aparentemente he caído. Tengo reproche, ya que usted me está reprochando, de la cual se admiró.
y dijo, mira, yo venía con las intenciones de echarte. Pero ahora que me has respondido como yo quiero que me respondan, has admitido tu culpa. Y lo último que falta, que me tienes que pedir perdón, pero yo sé que no lo vas a hacer, te voy a dar una segunda oportunidad. Cosa que le doy gracias a Dios, porque en vez de caer, quiero decir, en la intimidación, Dios creó una conversación. Y a través de esa conversación hubo una comunicación. Pudimos comunicarnos de que yo admito que estaba mal, aunque creía que estaba bien, pero en ningún momento lo insulté, en ningún momento le dije, toma tus llaves, quédate con tu trabajo y nos vemos la próxima vez. Como creyentes, nosotros tenemos que ver una oportunidad para establecer una conversación y poder tener una comunicación con aquellos que no son creyentes. Vivimos en un mundo donde cuando usted comienza a hablar de Cristo Jesús, la gente por lo general lo trata de callar, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El momento que usted, no, sabes que yo tengo mi creencia, no me hables, papatín, patatán, porque vemos lo que otros hacen en el nombre de Cristo Jesús, que prácticamente son charlatanes y payasos del enemigo. El cristiano sabe cómo comunicar el evangelio. El cristiano está observando dónde hay una oportunidad para poder entonces compartir el evangelio de Cristo Jesús. El Señor nos llamó a ir y a ser discípulos, a hacerlos primero. Y a los discípulos bautizarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarle todo lo que el Señor nos enseñó a nosotros. Para que ellos puedan ir y hacer discípulos. ¿Se explica esto? Pero no todos aquellos que nosotros vengamos con el Evangelio de Cristo Jesús van a aceptar. El Señor no nos llamó a ganar al mundo, sino nos llamó a predicar a toda criatura en el mundo. El cristiano sabe cómo comunicar el Evangelio, cómo decir a Dios de nuestros amigos y cómo decirle a nuestros amigos de Dios. Eso es prácticamente nuestro propósito. Nuestro propósito de despertarnos en la mañana, nuestro propósito de ir al trabajo, nuestro propósito en la vida es entender cómo decirle a Dios de nuestros amigos y cómo decirle a nuestros amigos del Dios a quien nosotros amamos y servimos. Entonces, el primer punto que quiero cubrir, y son 3 puntos nada más, tiene que ver con la oración por los no creyentes. Fíjese lo que Pablo dice. Perseverar en la oración. El Señor nos dijo que teníamos que orar ¿cómo? Sin cesar. Y cuando está hablando de perseverar, dice en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esta palabra velando o velar es la misma palabra que Cristo Jesús usó allá en el jardín cuando dijo, oren conmigo y velad, ¿se acuerdan? Pero los discípulos, después de haber comido la Santa Cena y después de haber comido la Pascua y después de haber tomado sus tantas copitas de vino, que son 4, aparentemente no aguantaron y se durmieron. Y el Señor regresa y le dice, ni siquiera una hora pudieron estar conmigo. Entonces el Espíritu Santo usa una vez más a Pablo para enseñarnos de que nuestra oración tiene que ser perseverando a todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando estamos cansados, como cuando estamos alertas. Debemos de mantenernos en oración los unos a los otros, orar al Señor para una oportunidad de compartir el Evangelio, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Interesante. Que Pablo dice, ustedes oren a Dios, pídanle a Dios, tengan una comunicación con Dios, velen, observen lo que está ocurriendo y no se olviden de pedir por nosotros. Para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, una oportunidad, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también
estoy preso. ¿Para qué? Para que los que manifiesten cómo deben hablar, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Entonces, el primer punto podemos ver que la oración por los creyentes, debemos de orar por los no creyentes, Debemos de orar por los no creyentes para que Dios pueda moldear ese corazón, para que nos dé su atención, para que nos dé una oportunidad de compartir del misterio de Cristo, para que puedan entender el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la oración, gracias hermanita, muchísimas gracias. La oración debe ser personal. La oración tiene que ser confidencial. Es lo primero que tenemos que hacer. Si vamos a ir al Señor, tiene que ser algo confidencial entre el Señor y yo. Tiene que ser algo personal. No es algo colectivo, es algo entre Dios y yo. Yo quiero, Señor, te pido por este amigo, por esta amiga, por este grupo, por esta oportunidad. La oración, dice ahí en el versículo 2, perseverar en oración, velando con ella, con acción de gracia. Es por eso que la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestra petición delante de Dios con ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Observamos lo que está ocurriendo. Escuchamos las conversaciones de la forma en que tienen confianza para compartir con nosotros. Y muchas veces dice: ora por mí, ora por mi esposa, ora por mi esposo, ora por mis hijos, ora por mi familia. Y esto es algo en confidencia, personal. Y Pablo nos enseña que primero tenemos que orar personalmente, o sea, constante, vigilante y siempre dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Sabía usted eso? A veces que nos sorprendemos de que en nuestra propia familia hay gente con problema. Y decimos: si yo oro, Dios me tiene que contestar. Pero fíjese, Dios no va a forzar absolutamente a nadie. ¿Sabía usted eso? Dios no va a forzar: cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Y eso es lo que Dios quiere. El problema es de que ellos no quieren. Y pedimos a Dios con ruego y acción de gracia, constantemente, confiadamente, personalmente. No solo eso, sino que la oración, a pesar de ser personal o confidencialmente, tiene que ser con propósito. ¿Cuál es el propósito por lo cual yo voy al Señor pidiendo? Pero muchas veces decimos esto: Señor, si es tu voluntad. ¿En serio? Si es tu voluntad, y nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Es por eso que Él es paciente. ¿Fue paciente para nosotros o no? ¿O no? Por mí estuvieron orando 2 años y medio en la congregación. Y cuando yo asistí a la congregación por primera vez, todos me conocían. Y yo dije: wow. ¿Se habrán hecho text los unos a los otros? No había texting entonces, ¿ok? No había texting entonces, ni celulares. Pero ¿qué pasó? Estuvieron orando, pidiendo, y Dios contestó. Abrió una puerta para que el misionero pueda compartir conmigo el evangelio. Y entendí finalmente el propósito por lo cual Cristo Jesús vino a este mundo. Tuvo un ministerio de 3 años y medio. Fue crucificado, enterrado y resucitado al tercer día. Y con victoria, y esta es la victoria que me ofrece. Entonces sí tomé la decisión de: ¿sabes qué? Me voy a congregar con los creyentes. Pero antes pidieron por los no creyentes. Y eso es lo que Pablo dice, que tenemos que orar por los que no son del camino, por los que no son de la congregación, por los que no son de nuestra fe. Con propósito, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para la palabra, a fin de dar
a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Personalmente, orar por el no creyente. La oración tiene que ser personal, la oración tiene que ser con propósito. Hágase la pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? Sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. La palabra del Señor dice que fuimos rescatados. ¿Para qué? Para servirle. Fuimos salvos para servirle. No se puede ser salvo y no servir a Dios. No existe semejante criatura. No existe. Porque Él produce en nosotros el hacer como Él querer. No existe semejante cosa un cristiano silencioso. Un cristiano que hace silencio. No existe. Tenemos aún más el Espíritu Santo en nosotros. Clama, gime. Se nos fue dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar a aquellos que no son de la fe a Dios por medio de Cristo Jesús. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero póngase a pensar, ¿cuál es el propósito para mi vida? Bueno, están aquellos de la nueva era, están aquellos de la nueva fe, la nueva, ¿cómo se dice? Doctrinas nuevas que están flotando últimamente, donde enseñan que el propósito de Dios para nosotros es que seamos ricos, sanos, prósperos y felices. Eso es una mentira del mero Satanás. Ellos dicen, no, si el Señor te quiere sanar. Y el Señor puede sanar. Pero que nosotros forcemos la mano de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga, está mal. Está mal. Y usted lo ve en televisión, que traen la gente, los hacen pasar, los levantan, lo tiran y todo lo demás, y la gente se admira. Es una farsa. Es mentira. ¿Puede Dios sanar? Claro que lo puede hacer. Pero que el hombre diga, yo tengo el don de sanar a los enfermos. Tendrías que ser doctor, vete al hospital. ¿O no? ¿Por qué lo haces cada domingo? Vete al hospital todos los días si tienes el don. Y de gracia recibiste, de gracia dar, vete al hospital y sana a todos los enfermos. Pero no es así. El propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros proclamemos las buenas nuevas, el Evangelio. Cristo Jesús dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Si voy a vivir para servir al Señor. Porque, de toda manera, el morir es ganar de toda manera. Ausente del cuerpo es en presencia del Señor. Ahora, fíjese qué es lo que Pablo pide. Pide que oren por ellos. ¿Sí o no? Incluyéndose a él mismo que estaba en prisión. ¿Sabía usted que Pablo sufría de cataratas? No podía ver. Al final dice, y les escribo con mi propia letra. No tenía el escriba que tenía anteriormente. Tenía un problema en la espalda, se cree que caminaba encorvado, que era el aguijón que tenía, una enfermedad que tenía. Y le pidió varias veces al Señor que se lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi gracia te es suficiente. Y no vemos a Pablo pidan para el que el Señor me sane, pidan por mi enfermedad. No, pidan que Dios abra una puerta para que haya una oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo Jesús.
que es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. No solo eso, sino que pide una, y lo menciona como si fuese una puerta abierta, no cerrada, sino que abre una puerta. Eso significa que hay una oportunidad, que Dios nos dé una oportunidad, el tiempo correcto, la situación correcta, the environment. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos compartir el tesoro que Dios ha puesto en estos vasos frágiles. El tesoro que poseemos, que es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él no quiere que nadie se salve, que nadie se pierda, más que todos sean salvos, que todos se arrepientan. En el libro de Hechos menciona de esta manera: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quién? A los gentiles. Había judíos que creían que el evangelio era únicamente para los judíos. Mientras que la palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La salvación, la vida eterna es para todos, no únicamente para los judíos. Es por eso que se hizo el primer concilio en Jerusalén. Estaban los judaizantes que decían: no prediquemos a los gentiles. Los gentiles son paganos, ellos tienen sus propios dioses. Y Pablo es el que viene en defensa, diciendo: no, el evangelio es para todos, hermanos. Porque murió una sola vez por todos los pecadores. Una sola vez y para siempre. Mire, hermano, a veces que nosotros caemos en el mismo molde. Porque somos hispanos y hablamos español, únicamente nos concentramos en nuestra gente. Pero qué lindo sería. Tenemos gente que habla en dialecto. No sé si es el alto, es el bajo, no sé exactamente. Tenemos gente que habla inglés y muy bien. El lenguaje de Sudamérica es un poco diferente al de Centroamérica y Norteamérica. Pero imagínense si los que hablan otro lenguaje que su lengua nativa, imagínense si usaran los mensajes de los domingos. Usted no tiene que predicar. Yo ya preparé el mensaje. Lo único que tiene que hacer es traducirlo e enviarlo a través de las redes sociales. De Facebook, de TikTok. No sé cuáles son los otros. No soy tan sabio como muchos de ustedes. Pero imagínense si pudiéramos llevar este mensaje del evangelio en el dialecto de nuestros hermanos mexicanos de Oaxaca. Y me dijeron que son diferentes dialectos. ¿Alcanzaríamos más gente para la gloria y la honra de Dios, sí o no? Me encantó a mí poder haber ido a Ucrania varias veces. Se me acaba de invitar el viernes si quiero ir a Ucrania. Están en guerras. Dice, pero hay una oportunidad. Dice, mi padre, el pastor Daniel Vinogradsky, se le abrió una puerta, una oportunidad para recibir gente que quiera ayudar en este tiempo difícil. Y su hijo Misha, al primero que invitó, según él, soy yo. Le hablé a mis hijos y le dije, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Dijo, no. Están en guerra, papá. Y conociéndote a ti, seguro que ya estás preparando la valija para irte. Pero qué oportunidad, hermano, de compartir con aquellos en su propio lenguaje el evangelio de Cristo Jesús. Una oportunidad es lo que oramos. Una oportunidad para que Dios pueda abrir puertas y poder compartir lo hermoso y lo precioso que es nuestro Señor y Salvador. Entonces,
Primero y principal, tiene que ser una oración con claridad, simplicidad. Mire, hay veces que uno dice, bueno, hermano, ya tenemos a alguien que graba la voz y el video y él lo puede poner. Sí, pero ¿quién quisiera traducirlo? Lo puede usted hacer. Hay una oportunidad de administrar, ¿o no? Pero tiene que ser el mensaje claro y usted también lo puede hacer, hermano. Usted no necesita ser reverendo, usted no necesita ser ordenado para predicar, compartir, evangelizar. Lo único que necesita es su testimonio y Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decirle a la gente, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero si va a vivir la vida cristiana, viva la vida cristiana. Walk the talk, talk the walk. Digo lo que hago y hago lo que digo. No en una forma hipócrita, predico el evangelio, pero vivo como si no conociera al Señor. La oración tiene que ser clara, simple, por aquellos que no son de la fe. Entonces, primero nos enseña cómo orar por aquellos que no son de la fe. Y después nos enseña cómo convivir con los creyentes. Y este es el convivio con los creyentes en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y lo que está diciendo es, usen bien el tiempo. No lo malgasten al tiempo. Redimir algo es cuando usted lo compra de regreso. ¿Se da cuenta? Usted le dan un cupón. Y para redimirlo, ¿se acuerda? Usted tiene que presentarlo y ahora es suyo. Personal es la cosa, estoy hablando. Una evangelización de uno a uno, una evangelización personal. En otras palabras, debemos de convivir sabiamente, andar sabiamente con los de afuera. Dice, no tengan hermandad o convivio únicamente con los de la fe. Así cualquiera. Sino también con los de afuera. Y si decimos ser cristiano, actúe como cristiano. Tenemos el derecho de hablar, pero los demás también tienen el derecho de escucharnos o no escucharnos. ¿O no? En Estados Unidos la Constitución nos garantiza la libertad de expresión. Pero tenemos que ganarnos el derecho que otros nos quieran escuchar. Y lo que hace la diferencia es la integridad del vocero. Integridad. Soy lo que digo que soy. Hago lo que digo, quién soy. Si somos creyentes en Cristo Jesús, debemos de hacer y comunicar lo que Él nos ordena hacer y a comunicar. Pero la gente te está observando continuamente para saber si verdaderamente haces lo que dice y dices lo que haces. Y a la primera de cambio de que nuestra integridad se manche, ya no nos escucha. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, usando el tiempo bien. Pedro nos enseña, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué? Vuestras buenas obras. Y esta es la conversación con los creyentes en el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo voy a leer una vez más. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con la sal o con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la sal, pero no voy a predicar en cuanto a la sal. Vosotros sois la sal del mundo, dijo. Pero en este pasaje, en este contexto, dice la palabra del Señor, para que sazonada con sal. ¿Sabe lo que hace la sal? Cuando usted se va al cine, al teatro, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente compra para mirar las palomitas, verdad? ¿Verdad que come palomitas? Están llenas de sal. ¿Para qué? Para que usted cuando termine se va a tener que ir a comprar otro vaso de jugo o de coca, o vayan a saber la soda que le gusta a usted tomar, ¿sí o no? Crea sed. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Dice, para que, dice, siempre con la gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Dele algo simple para que deseen algo más del Señor. Comparta la palabra y deje que la palabra sea la que ministre. ¿Se acuerdan de lo que el Señor dijo? Bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Sea gentil y respetuoso. Después de todo, mire, como vimos en el primer video, Dios nos creó con un propósito. Nos creó tal y cual como Él quiere que seamos. Pero la gente por lo general no aprecia. Y muchos de nosotros a veces que no nos apreciamos por quienes verdaderamente somos. Y nos vendemos baratos. Nos vendemos baratos. Una noche de pasión. Una botella de vino. Una relación ilícita. Un chiste sucio. Una mentira. Y después, escúcheme bien, después, la gente al observarnos dice, you're not good. No doy ni siquiera un centavo. Pero fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y fuimos rescatados de las tinieblas para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y luz admirable. Ese es el latido del corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que nos dio. Si tan solo vienes al Señor, Él te puede limpiar, sanar, perdonar, rescatar. Mi amigo, no te enfríes. No te enfríes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Que solía predicar, que solía cantar, que solía ministrar, que solía enseñar. ¿Dónde está? No sabemos.
¿Cuántas veces no hemos recibido llamadas telefónicas o mensajes? Ore por mi esposa, se enfrió. Ore por mi esposo, se está enfriando. Solía, ya no más. Venga, Señor, si está trabajado y cargado, y Él lo hará descansar. Termino con esto. Escuché la historia de este pastor que fue a la prisión. Estaba compartiendo el mensaje, pero nadie prestaba atención. Habían hecho una comida y estaba muy ocupado comiendo y bebiendo lo que se le había ofrecido y no prestaban atención. El pastor tuvo una gran idea. Metió la mano en su bolsa y sacó un billete de 100. Y le dijo, si usted me da 5 minutos, uno de ustedes se va a llevar este billete de 100. Pero no era un billete nuevo, era un billete viejo. Estaba arrugado, maltratado. Y dice, muchos de nosotros somos como este billete. Estuvimos en diferentes lugares, maltratados, arrugados. Y termina él diciendo, aunque es verdad, maltratado, arrugado, sucio, que estuvo en diferentes lugares. Pero una cosa les digo, no ha perdido su valor. Sigue valiendo $100. Si usted lo lleva al banco, no le van a dar 50 o 20 o 1. Le van a dar lo que vale, 100. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Quién le dijo que usted no vale nada? ¿Ah? Solía ser nuevo, solía ser atractiva, solía ser de esto. Pasó el tiempo, no vales para nada. Para Dios sí valgo. No he perdido el valor. Usted sigue siendo una creación de Dios. De tal manera amó Dios a mí y a usted, que dio lo mejor de lo mejor que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Y lo hizo por usted. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Somos de gran precio para el Señor. ¿Sabe lo que le costó a Dios nuestra intimidad con Él? Lo mejor que tenía. La gloria de Dios. La gloria se manifestó en Cristo Jesús. La gloria de Dios se humanó. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que creen en su nombre le da autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Mi amigo, mi amiga, usted tiene la oportunidad hoy día de entregarse a Él, de rendirse a Él, de regresar a Él. Él lo quiere limpiar, lo quiere apartar, lo quiere arreglar, para que pueda llevar a cabo el propósito por lo cual nos despertamos todos los días.
¿Cuál es su propósito? Hoy es su día. Hoy es su día. Venga a Él. Él lo está esperando. Hoy vamos a celebrar y observar la Santa Cena del Señor. Y antes de observar la Santa Cena del Señor, Pablo nos dice que nos tenemos que examinar para no participar de esos elementos indignamente. ¿Se está enfriando? ¿Se ha apartado? Hemos orado por usted. Hemos suplicado por usted para que regrese a los caminos. ¿Sabe lo que pasa cuando uno hace un fuego y aparta esa brasa del fuego? Se enfría, se apaga. Pero si usted la vuelve a poner en su lugar, se vuelve a encender. Exhortaos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre hacer. Estamos orando por usted, suplicando, intercediendo, pidiendo por una oportunidad para decirle cuánto le amamos y lo extrañamos. Y hay un lugar especial aquí en la familia de Primera Iglesia Bautista del Río. Tome su oportunidad. Póngase de acuerdo con Dios. Usted es de gran precio. De gran precio. Ya que no hay ninguno como usted. Usted es único frente a los ojos del Señor. Padre Santísimo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, venimos en pos de oración pidiéndote, rogándote, Señor, por aquellos que a lo mejor han pensado o están pensando apartarse, enfriarse. Danos una oportunidad, abre una puerta para que pueda haber ministerio, para que puedan ser ministros del Evangelio de Cristo Jesús. Con cada rostro inclinado, ojos cerrados. Si usted está aquí esta tarde y usted dice, pastor, necesito oración. He estado entreteniendo la idea de apartarme, de enfriarme. Quiero que Dios restaure el gozo de mi salvación. ¿Hay alguien aquí esta tarde? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Si usted está aquí esta tarde, dice, Pastor Javier, anhelo, deseo tener un ministerio donde servir, para que yo al invitar pueda decir, vente a mi iglesia, a mi familia. Deja que presente a mis hermanos en la iglesia de mi Señor. Padre Santísimo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por estas decisiones. Pedimos, Padre Santísimo, que tú que has comenzado la buena obra, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. A la verdad, vemos rostros, pero corazones no conocemos. La sonrisa esconde sus aflicciones. Pero es muy probable que haya guerra dentro de ellos. Haz tu obra, Espíritu Santo. Sana, restaura, llama, ministra. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén. Y el pueblo de Dios diga. Vamos a pedir a los sugieres, si por favor pasan, para poder servir la Santa Cena del Señor. Usted sabe, como